Bueno, aquí vamos con el segundo video de este taller de autoconocimiento conectando con nuestra verdadera esencia. En este video vamos a indagar en la personalidad Agrimony. Esta personalidad Agrimony es muy interesante y es la primera que abordaremos en esta secuencia de los 12 curadores de las flores de Bach, ¿sí? Bueno, ¿cómo son las personalidades Agrimonies? ¿Sí? Las personalidades Agrimonies es esa personalidad que suele intentar siempre ocultar las emociones tortuosas, los problemas graves y su angustia, ¿sí? No se permite vivir todo eso. Y como no se permite vivir todo eso, lo suele enmascarar con la alegría constante, con la despreocupación permanente, ¿sí? Se podría decir que Agrimony es esas personalidades que se ponen una máscara como si fuese el payaso de felicidad, de que todo está bien, todo es positivo, todo es muy lindo, pero que debajo de esa máscara no es tan así, ¿sí? Son personas que ante los problemas, las emociones desagradables, siempre van a estar aportando o diciendo o viendo el lado positivo, ¿sí? Inclusive en situaciones dramáticas, inclusive en situaciones muy dramáticas y complejas, pueden hacer hasta chistes y pueden caer en ser desubicados, ¿sí? Porque tratan de dramatizar el drama, hacen chistes que no van, que no están en sintonía con la situación, ¿sí? Pero bueno, eso lo hacen como un mecanismo de defensa porque no quieren vivir y ahí transitar todo lo que esa situación dramática genera. Entonces trata de dramatizar a través de chistes, bromas, risas, ¿sí? Y aquí obviamente es donde entra la positividad tóxica, ¿sí? Porque Agrimony solo va a poder ver el lado positivo de todo lo malo que le sucede, ¿sí? Porque no puede permitirse transitar los momentos de angustia, de tristezas, ¿sí? Hoy en día se está hablando mucho de la positividad tóxica y yo creo que sí hay algo un poco de eso. Bueno, Agrimony es la personalidad que más representa esto, la personalidad tóxica. ¿Por qué? Porque no es que es bueno ser totalmente positivo o es bueno ser totalmente negativo. Yo creo que es necesario lograr un equilibrio, ¿sí? Estar un poco en el medio. No ser totalmente positivo y no ser totalmente negativo, porque creo que las dos cosas son un extremo de un lado del otro, ¿sí? Y creo que todo extremo es malo. Lo bueno y lo positivo, o sea, o lo más mejor sería poder lograr el equilibrio entre lo positivo y lo negativo, ¿sí? Porque la vida en sí es polaridad. En la vida en sí es como un yin y yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno, ¿sí? Pero la personalidad de Agrimony solamente se enfoca en las cosas buenas, no puede ver y no se puede permitir ver el lado malo de las situaciones o de él mismo, ¿sí? Y es aquí donde entra en una positividad muy tóxica, ¿sí? Por esto es que son personas que evitan el conflicto siempre. ¿Por qué? Porque siempre están en búsqueda de la armonía y la paz. Siempre van a estar tratando de conciliar, siempre van a estar tratando de ahí de apaciguar las aguas, ¿sí? Pero bueno, con este modo operandi, la personalidad
Arimony suele tener una capacidad, una tendencia a caer en adicciones, ¿sí? Como el tabaco, a drogas, alcohol, comida en exceso. Bueno, ¿por qué? Porque esto les facilita anestesiar las emociones desagradables y las angustias que lleva adentro, ¿sí? Obviamente les va a ayudar también a evadirse constantemente de todos los problemas, ¿sí? Las adicciones las van a usar como un mecanismo de escape de su tormento mental e interior, ¿sí? También es muy común que si caigan en algún tipo de enfermedad grave, se rían o hagan algún chiste sobre esto, desdramatizando la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere pensar en todo lo malo que eso puede llegar a traer, ¿sí? Por consiguiente, obviamente, esta actitud escapista y de positividad exagerada es el gran problema de Arimony, ¿sí? El problema de Arimony es que tiene que aprender a ver el lado malo de las cosas, incluso a conectar y a ver con sus propias sombras, ¿sí? Como ya les dije, en la vida existe cosas buenas, cosas malas, como el yin y el yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Y eso es lo que tiene que aprender Arimony. Es su gran lección, ¿sí? Para seguir en este modo de escape va a tener una vida bastante ajetreada. Estas personalidades son esas personalidades con las cuales siempre van a tener muchas actividades a lo largo del día, van a ser personas que van a estar rodeados de personas siempre, siempre van a tender a hacer fiestas o a salir a lugares, no van a ser de esos que se queden solo una noche, un sábado a la noche en su casa, conectando consigo mismo, no, no. ¿Por qué? Porque Arimony no les gusta conectar con la soledad, porque la soledad les hace escuchar todo su ruido y su angustia mental, ¿sí? Y obviamente su vida va a estar ahí como muy ajetreada, porque no se va a permitir esos momentos de vacío, no va a permitir estar solo, ¿sí? Y hay una cosa que está bueno decirla, que en el único momento en que ellos se encuentran solos, generalmente en silencio, es ese instante en el que uno apoya la cabeza en la almohada y ya está a punto de dormirse. Por más que tengas a alguien al lado, acostado al lado tuyo, en ese momento en el que estás ahí con la cabeza en la almohada y estás ahí por dormir, estás con vos. Entonces, en ese momento es donde se empieza a sentir, los alimones empiezan a sentir todo ese tumulto, ese tormento interior. Entonces van a ser personas que al momento de dormir o van a ser de esas que se ponen la radio o música y van a dormir toda la noche con música. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante antes de dormir se enfocan en la música que están escuchando para no enfocarse en lo que hay dentro. O van a ser personas que necesitan fumarse uno o dos o tres puchos de cigarrillo antes de ir a dormir, o de esas personas que necesitan tomarse varias copitas de vino o de alcohol o de lo que suelen tomar para anestesiarse y poder entrar en el sueño profundo mucho más rápido, ¿sí? No escuchan, o sea, no han escuchado alguna vez que alguna persona dice, mira, yo para dormirme necesito tomarme 2 copitas de vino. Me tomo 2 copitas de vino y duermo como si fuera un angelito. Ojo, porque pueden estar frente a una persona Arimon, ¿sí?
Arimony va a ser siempre el payaso de la fiesta, ¿sí? Siempre va a ser el que va a estar rodeado de personas divertidas, alegres, ¿sí? Y va a estar rodeado de amigos o sea, con la misma energía. Arimony no va a ser el que tenga amigos de esos que se tildan negativos, porque no va con ellos, ¿sí? Eh, y Arimony, las personas arímones, una característica bastante elocuente de ellos es que suelen ponerle merengue a la mierda, pero literal, ¿sí? A situaciones más espantosas y feas pueden ponerle ahí como su toque, ¿sí? Como el dicho, bueno, me robaron todo. Bueno, pero agradecé que te dejaron con vida. Bueno, eso vendría a ser como una frase muy, muy, muy particular de los arímonis, ¿sí? Eh, Arimony tiene un miedo muy profundo, ¿sí? Pero es un miedo particular, porque es un miedo como a lo desconocido. ¿Por qué? Porque Arimony tiene ese miedo, ¿por qué no quiere entrar adentro de sí mismo? Porque no conoce muy bien qué es lo que hay adentro. Arimony se puede caracterizar muy bien como esas películas, por ejemplo, que se trata de una casa antigua, que una familia va y compra una casa enorme, grande, pero vieja, y que ya la compra con la particularidad de que le dicen los dueños que, o sea, cuando la van a comprar le dicen, bueno, hay una habitación en particular que es conveniente dejarla cerrada, no abrirla y demás, porque, bueno, hay muchos mitos y muchas cosas ahí medias raras. Y bueno, y ya las personas compran esa casa con esa habitación que se sabe que no hay que abrir, que no hay que tocar, que por las dudas, ¿viste? Bueno, Arimony es como esa casa. Pero ¿qué pasa? La casa, cuando está llena de gente, con ruido y demás, esa habitación pasa de ser percibida. Pero cuando la habitación está sola, en silencio, no hay mucha gente, esa habitación empieza a tomar como vida y se empiezan a escuchar y a sentir como ruidos extraños, como cosas ahí, viste, no muy agradables y lindas. Bueno, eso exactamente es lo que siente Agrimony en su interior. Y no se atreve a abrir esa puerta por miedo a lo que hay ahí, ¿sí? Como no sabe qué es lo que hay, tampoco tiene el valor para ir a realmente ver qué es lo que hay, ¿sí? Entonces, así es como se caracteriza la personalidad de Agrimony, ¿sí? No se atreve a ir por eso desconocido, ¿sí? Por esa cosa que sabe que sí, que no es muy linda, que no es muy desagradable y que encima no lo conoce, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya para el inconsciente, ya para la mente humana, lo desconocido ya genera peligro, ¿sí? Entonces, tiene lógica, ¿sí? Eh, Agrimony también lo que vive en su interior es como un, una sensación de salirse de control en cualquier momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está constantemente tapando todo lo que hay dentro, y todo lo que hay dentro, cada vez que uno lo tapa más, hace más fuerza por querer salir, Arimony actúa como una olla a presión. Y aquí es donde nos ayuda la flor de Cherry Plum, que es la flor al miedo a salirnos de control, inclusive a volvernos locos. Cherry Plum es una flor que podemos
acompañar con Arimony, ¿sí? Y es muy necesaria porque ayuda inclusive a bajar la intensidad de la ansiedad que manejan este tipo de personalidades, ¿sí? Entonces, Cherry Plan es una de las flores que indudablemente no puede faltar en una personalidad de Arimony, ¿sí? Por este miedo a salirse de control. Agrimony generalmente va a huir de todo lo que tenga que ser demasiado profundo. O sea que a Agrimony no se lo va a escuchar teniendo charlas sobre qué es la muerte, sobre la vida misma y demás. Nada de lo que sea demasiado profundo a Agrimony le interesa. Entonces va a utilizar chistes, bromas para eludirse, evadirse de esas situaciones. ¿Sí? Arimony también en situaciones con relaciones, en relaciones, ya sea de amistad o de pareja, si se siente Arimony que la otra persona ya está avasallando mucho más de la cuenta o de lo que él mismo quiere, porque la otra persona quiere conocerlo mucho más en profundidad, ver un poco más qué es lo que piensa, bueno, Arimony frente a eso automáticamente va a tender a huir, va a escapar. Se va a ir de una manera amorosa, porque Arimony, una de las cosas que no quiere caer mal, no quiere hacer nada desagradable, entonces se va a ir, pero con una excusa coherente, digamos. Pero en donde Arimony vea que vos estás queriendo ahí entrar mucho más, de donde él no te deja, se va a ir. Eh, uno de los, una de las grandes lecciones que tiene que superar a Arimony, ¿sí? Es su defecto a la inquietud, ¿sí? Tiene que aprender a conectar con la paz, pero aprender a conectar con la paz, sí o sí, necesita conectar con su interior, porque en su interior se encuentra la paz. Entonces, el gran aprendizaje de Arimony es encontrarse y conectar con su interior, porque es ahí donde va a conectar con su verdadera paz y tranquilidad. Es el gran desafío de Arimony, ¿sí? De esa manera, obviamente, les va a ayudar a conectar y a conectar con todas sus sombras. Agrimony los va a ayudar a ver todas esas cositas así desagradables de sí mismo, pero que también les va a ayudar a aportar aceptación de sí misma, ¿sí? A aceptar esas cosas no tan buenas de sí mismos, ¿sí? Entonces, Arimonis es una de las flores más importantes en el autoconocimiento de uno mismo. Arimony no solo la pueden tomar las personalidades Arimony, sino también todas aquellas personas que no tienen mucho conocimiento de sí mismo y quieren adentrarse en ese camino, ¿sí? Porque Arimony siempre nos va a conectar con todas esas partes nuestras, las más profundas, ¿sí? Y no solo nos va a ayudar a conectar, sino que también nos va a ayudar a aceptar. Y la aceptación también nos va a conectar con la paz interior, ¿sí? Esta es la personalidad de Arimony. Es muy interesante, es muy, muy enriquecedora, ¿sí? Y está, nada, está muy, muy buena. Arimony es una de las flores que a mí más me ha impactado. Eh, y es muy interesante. Así que bueno, nada, les invito a indagar en esta personalidad, a ver si se sienten identificados.
fíjense en todas las características que tiene esta personalidad y así van a poder saber más o menos si están dentro de esta personalidad o no. Hay una cosa que no les dije, estos 12 curadores de estas 12 personalidades están regidos por un signo zodiacal, ¿sí? Pero este signo zodiacal es el signo lunar, no el signo solar, ¿sí? Entonces, Arimony está asociado al signo de Sagitario, pero si nosotros tenemos en nuestra carta astral el signo de Sagitario en nuestra luna, ¿sí? Porque acá lo que importa es el signo de nuestra luna, no de nuestro sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luna trabaja todo lo que es nuestras emociones. Entonces, el doctor Watts catalogó cada una de estas personalidades con estos diferentes 12 signos zodiacales, pero desde el lugar, desde la luna. Entonces, si vos tenés en tu carta astral el signo de Sagitario en tu luna, seguramente te debes identificar muy bien con esta personalidad. ¿Sí? Bueno, esto es todo por este video. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video eh, con la próxima personalidad. ¿Sí? Te mando un besito. Nos vemos.